Bienvenida, bienvenido. Hoy, para relajarnos, tengo un resumen de la lección número 3 de Neville Goddard, llamada Pensar cuatridimensionalmente. Este texto es muy extenso, tiene unas 9 páginas. Yo realicé un resumen y lo quiero compartir contigo. Comenzamos. Neville Goddard introduce el concepto de pensar cuatridimensionalmente como la capacidad humana de percibir más allá del tiempo lineal. Para él, la tercera dimensión representa el mundo físico y visible, mientras que la cuarta dimensión es el mundo interno de la conciencia, donde las posibilidades existen simultáneamente. El ser humano, al vivir en la tercera dimensión, tiende a interpretar la realidad de manera secuencial, pasado, presente y futuro. Sin embargo, Neville explica que desde la cuarta dimensión el tiempo no transcurre, sino que coexiste. Todo lo que fue, es y será ya existe en un plano invisible de la mente. La imaginación es la facultad que permite al individuo acceder a esta dimensión superior. Cuando una persona logra asumir el sentimiento del deseo cumplido, ya está utilizando su imaginación cuatridimensionalmente, es decir, proyectando su conciencia hacia una realidad que aún no se ha manifestado, pero que ya existe en potencial. Neville argumenta que la ciencia moderna comenzaba a reconocer esta idea a través de la física cuántica y la relatividad, pero que la enseñanza espiritual siempre la había comprendido en términos de fe, visión y creación consciente. Pensar cuatridimensionalmente. Pensar cuatridimensionalmente, entonces, no es un proceso lógico, sino una experiencia de conciencia expandida, donde el sujeto deja de pensar en cómo sucederá algo y se enfoca únicamente en el resultado final ya realizado. Neville utiliza el pasaje bíblico del Evangelio de Marcos 11, 12-24, donde Jesús maldice una higuera por no tener frutos y posteriormente enseña a sus discípulos sobre el poder de la fe. Desde una lectura simbólica, no literal, Neville explica que la higuera representa el estado de conciencia actual del individuo, ese nivel de pensamiento que no puede dar fruto porque está limitado por la duda y la lógica tridimensional. Jesús, en cambio, simboliza la imaginación despierta, el principio creativo dentro del ser humano que ordena la mente. Entre comillas, cree que ya lo has recibido y lo tendrás. Cuando Jesús dice que cualquiera que diga a la montaña, quítate
dimensión, todo obstáculo ya está superado, porque el deseo cumplido existe como un hecho interno. La enseñanza de Marcos entonces revela una ley psicológica. No se trata de pedir, sino de asumir internamente el estado de haber recibido ya lo deseado. El acto de fe, según Neville, no consiste en esperar que algo ocurra, sino en sentir su cumplimiento con tal intensidad que la mente subconsciente lo registre como una realidad presente. Cuando el individuo mantiene esa conciencia sin volver al estado de carencia, la realidad tridimensional se ajusta inevitablemente para reflejar la nueva condición interna. De esta manera, el pasaje bíblico se convierte en una guía práctica sobre cómo pensar cuatridimensionalmente, no mirando lo visible, sino viendo con los ojos de la imaginación aquello que ya existe en el plano espiritual. Neville profundiza en el Evangelio de Juan 4, 46-54, donde Jesús sana al hijo de un noble sin estar físicamente presente, diciéndole simplemente: ve, tu hijo vive. Desde una perspectiva simbólica, Neville interpreta este milagro como una enseñanza sobre el principio cuatridimensional del pensamiento, en el cual el tiempo no es una barrera real, sino una construcción mental dentro del plano tridimensional. El noble representa la mente humana que todavía piensa en secuencias temporales. Primero ocurre la causa, luego el efecto. Jesús, en cambio, representa la conciencia despierta, la que sabe que todo existe ahora, no en el futuro, y que la aceptación emocional del deseo cumplido es el único acto necesario para que ese deseo se materialice. Cuando el noble cree en la palabra de Jesús y regresa a su casa, descubre que su hijo empezó a sanar en el mismo momento en que creyó. Neville subraya que este detalle no es casual, sino la demostración de que la fe altera la realidad simultáneamente, sin importar la distancia o el tiempo. Este relato enseña que la conciencia es la única realidad y que todo cambio en el mundo externo comienza con un cambio interno de la percepción del yo soy. La aparente espera entre el deseo y manifestación solo existe en el plano tridimensional, donde la mente humana aún está condicionada por el reloj y la causa-efecto. Pensar cuatridimensionalmente, entonces, implica elevarse por encima del tiempo, aceptar que todo lo que deseas ya es y permanecer fiel a esa visión interior sin dejarte arrastrar por las apariencias externas. Así, Neville
concepción en la mente de alguien. Así, el mundo externo es solo el reflejo del mundo interno. Pensar cuatridimensionalmente implica comprender que no hay límites físicos o temporales para la imaginación. Cada vez que asumimos un estado mental, por ejemplo, el de ser próspero, amado o saludable, entramos vibracionalmente en esa realidad paralela y con suficiente persistencia el entorno tridimensional se reorganiza para reflejar esa nueva condición interior. Neville insiste en que la clave está en el sentimiento, porque el subconsciente no responde a palabras ni razonamientos, sino a la emoción que acompaña a la idea. Por eso recomienda practicar la técnica del sentimiento del deseo cumplido. Cerrar los ojos, aquietar la mente y vivir internamente como si el deseo ya fuera un hecho presente. De esta manera, el pensamiento cuatridimensional se convierte en una forma de co-creación consciente. El individuo deja de ser víctima de las circunstancias y se convierte en el arquitecto de su destino. En la conclusión, Neville Goddard enfatiza que pensar cuatridimensionalmente no es un ejercicio temporal, sino un modo de vida. El verdadero dominio consiste en permanecer fiel al estado del deseo cumplido, incluso cuando las apariencias externas parezcan contradecirlo. El pensamiento tridimensional se rige por los sentidos, las probabilidades y las circunstancias, pero la mente cuatridimensional vive en el plano donde todo ya ha sido creado y la única tarea del individuo es alinearse emocionalmente con esa realidad cumplida. Neville enseña que este alineamiento no requiere esfuerzo físico ni lucha mental. Se trata de una tranquila certeza interior, una fe profunda que no necesita evidencia inmediata. Cuando la persona logra habitar mental y emocionalmente en el resultado deseado, las condiciones externas se ajustan automáticamente para reflejar esa conciencia. Para mantener este estado, Neville recomienda 3 prácticas esenciales. 1. Revisión mental diaria. Antes de dormir, revisar los eventos del día y reescribirlos mentalmente como hubieras querido que ocurrieran. Esta técnica borra las reacciones negativas y refuerza la conciencia creadora. 2. Asunción persistente del deseo cumplido. Vivir como si ya fueras quien deseas ser. Hablar, actuar y sentir desde ese estado, no hacia él. 3. Negación de las apariencias contrarias. Cada vez
complejo. Neville concluye que el mundo entero es un escenario proyectado desde la conciencia. Cambiar la conciencia es cambiar el mundo. Por eso, pensar cuatridimensionalmente es comprender que ya somos lo que deseamos ser y que la imaginación sostenida con fe es el poder que revela ese hecho eterno en nuestra experiencia humana. Síntesis final. El pensamiento cuatridimensional, según Neville Goddard, es la capacidad de vivir más allá del tiempo y las apariencias, asumiendo con plena fe el cumplimiento de nuestros deseos. Al hacerlo, transformamos la imaginación en el medio más puro de conexión con la divinidad interior, recordando que Dios en acción no es otra cosa que la conciencia humana despierta. Buenas noches.